¿Qué tal, amigos? Como siempre es un enorme placer recibirlos en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, con un clima por demás favorable, lejos ya del verano intenso, pero además con muchas cosas que platicarle. Y para ello hemos invitado, porque además el tema sé que le es familiar, vamos a hablar de arrecifes, vamos a hablar de esta interacción humana con ellos y de qué está pasando en términos de avances de conocimiento. Para ello, un experto que además siempre tiene esta empatía con la sociedad para informar. El doctor David Arturo Paz García. Qué enorme placer saludar. Gracias. Doctor, decimos siempre arrecifes, arrecifes, arrecifes y no alcanzamos a entender la dimensión. Es más, antes los veíamos como unos esqueletos que ahí estaban medio muertos, abajo en el fondo marino. ¿Qué son? Pero lo más subrayable, ¿por qué son tan importantes? Sí, muchas personas, ¿no? Es común pensar que pueden ser rocas, pueden ser animales o plantas, ¿no? Es una combinación de ambas. Los arrecifes coralinos son uno de los ecosistemas más importantes del planeta, porque alberga una gran diversidad de especies. ¿Por qué son tan importantes? Por un lado, en términos de biodiversidad, podemos tener peces, invertebrados, una gama de interacciones ecológicas muy importante para el ecosistema. Por otro lado, son importantes para el ser humano. ¿Por qué? Porque nos dan servicios ecosistémicos. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? Son todo aquel provecho que podemos obtener a partir de ese ecosistema. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, cuando hay huracanes o tormentas, los arrecifes son los primeros que amortiguan esa energía y por tanto no dañan la zona costera o el desarrollo costero, las casas de muchas familias. ¿Qué otro servicio dan? Proveen lo que es turismo, ¿no? El turismo, ir a bucear a un arrecife es fabuloso, conocerlo. Entonces hay una derrama económica importante y muchas familias dependen de ello. Muchísimas gracias. Ahorita me imaginaba a Nemo danzando ahí entre ellos, ¿no? Es una imagen, además, no es solo dulce, sino que explica muy bien esta complicidad entre pequeñas especies y arrecifes, ¿no? Hablemos de un término que me gustó mucho y le felicito por haberlo utilizado, el arrecife mesoamericano. ¿Qué comprende, doctor? El arrecife mesoamericano es la segunda barrera más grande del mundo. Conocemos que la primera barrera está en Australia, ¿no? Nosotros en el lado del Caribe mexicano tenemos la segunda barrera, que se extiende desde México, Belice, Guatemala y Honduras. Y sobre esta, dijéramos, plataforma, ¿no? Debe de haber, está sucediendo algo. Eso es una realidad ya. Existe una degradación de los arrecifes que ha ido minando, mermando, por favor corríjame usted es el divulgador, las capacidades de los servicios ambientales. Usted se refería a los primeros, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes como investigadores o qué salta de sus hallazgos como causas? Sí, claro, hay varias causas. Desde el inicio en el Caribe, pues sabemos que hay un gran desarrollo costero, es decir, grandes hoteles, grandes complejos, visitantes, cantidad muy grande a nivel anual, ¿no? Todo esto conlleva un impacto al ecosistema. A un lado de eso, lo que son el cambio climático, el calentamiento global, el aumento de la temperatura en el océano está impactando también en forma de la fisiología, de cómo funcionan estos organismos base, pero también la acidificación del océano. La acidificación del océano es cómo se está haciendo el mar más ácido y por tanto estos organismos tienen dificultad para generar sus estructuras calcáreas y las grandes estructuras que componen el arrecife. Dijéramos, es fatal, ¿no? Para poder, no alcanzan a desarrollar un proceso adaptativo ante esa amenaza tan evidente, ¿no? Se están desarrollando esos procesos, sí hay evidencias de que se lo desarrollan. No es rápido, es un proceso que lleva un tiempo, miles de años, pero lo importante es tener o mantener una diversidad para que potencialmente alguna adaptación pueda surgir. Claro. Y eso es clave. No todos los hermanitos iguales aguantan igual. Muy bien. Existe en esta investigación, que por cierto yo invitaría a leer, aquí habría que poner la liga a este artículo, que bien hecho está, por cierto.
¿Existe en esta investigación que usted plantea alguna propuesta concreta para intervenir en el proceso? ¿Alguna alternativa de restauración? ¿Ese es el camino? Sí. Precisamente, ahorita que estamos comentando de los factores, ¿no?, que influyen en los arrecifes, también hay enfermedades, como en el ser humano, en los arrecifes, en el medio marino también hay enfermedades. A raíz de todas estas enfermedades resultó que en el 18-19 surge una enfermedad en Florida, que después nos llega en el 18 a México, y empieza a tener una gran mortalidad en los arrecifes. Estamos hablando de que algunas especies prácticamente se extinguieron, alrededor del 98%, otras 20, 50, 60, 80, más de 20 especies afectadas en el Caribe mexicano y en todo el Caribe porque se extendió. ¿Qué medidas se tomaron a raíz de esto? A raíz de esto propusimos un proyecto de investigación con la CIT de Ciencia de Frontera en colaboración con la UNAM, que se encuentra en la unidad de arrecifes en Puerto Morelos, y la unidad de Cinvestav Mérida. Entonces, como un proyecto en conjunto desarrollamos, y la idea es tratar de mitigar estos efectos de la enfermedad. ¿Cómo lo mitigamos? Primero conociendo, ¿no? Resulta que cuando empezamos a revisar la información sobre los arrecifes, no había información de diversidad genética de la mayoría de las especies en México. Sí en otras partes, pero no en México. Bueno, ya de entrada eso es un aporte enorme, darse cuenta de la necesidad de seguirlos estudiando, clasificarlos y empezar a hacer algo respecto de ellos. He leído, y por favor también corríjame, que hay fondos, hay iniciativas para rescatar el arrecife, como se rescatan las tortugas, incluso con sociedades o con organizaciones de carácter social, no gubernamental, vaya. ¿Es la estrategia que tendríamos que seguir, doctor? Bueno, resulta que hay estrategias de restauración en arrecifes, pero nuevamente se están haciendo sin tener un conocimiento. Como se pueda, vamos a tratar de ayudar. Se puede, pero el proyecto que planteamos precisamente de conocer tanto la diversidad genética del coral, las bacterias, la progresión de la enfermedad, los efectos o los impactos de la enfermedad en los arrecifes, más una estrategia de plantar reclutas sexuales a partir de reproducción. Eso se planteó y estamos tratando de ver realmente cómo podemos ayudar a estos ecosistemas de esa forma, con conocimiento. Claro, porque ya me imagino, ¿no? Uno atiende al llamado de estas sociedades porque, bueno, las considera transparentes, porque ellos son los que pueden gestionar a veces esta movilidad social, porque tienen un impacto, son mediáticos, son carismáticos, pero es muy importante esto, y lo decimos al público ahora mismo, ¿no? Hay que validar mucho todo el trabajo antes de intervenir en un ecosistema, ¿no? Y, como bien decía el doctor, todavía no estamos seguros incluso de la conformación, es decir, del origen y de las condiciones en las que estos personajes están ahí, ¿no? Hablo de personajes porque me imaginaba esta célebre caricatura, ¿no?, de los arrecifes y la convivencia con Nemo allá en el fondo del mar, ¿no? ¿Qué actores tendrían que estar aquí, doctor? ¿Cómo se hace o cómo se llega a una mesa de agenda pública sobre un tema tan delicado con una certificación, con una validación para que nuestro público sepa cómo sumarse? Claro, sí se está llevando a cabo lo que es el trabajo que se hace en las instituciones de investigación, IOSCs y demás instancias, tanto de gobierno, que están apoyando, sí lo hay. El detalle es que justo es esa coordinación que debe de fluir. Afortunadamente está ocurriendo, está pasando, estamos aportando de nuestra cancha información para que se pueda ser aplicada. Creo que lo más delicado es hacer estas estrategias de restauración sin tener la información adecuada. ¿A qué me refiero? Un ejemplo que ocurrió en el Pacífico mexicano, hicieron una restauración, estuvieron trabajando 5 años, dinero, esfuerzo, tiempo. Resulta que hubo un calentamiento y el 90% de todo lo que ya se había logrado se murió en solamente unos meses.
En este sentido, hay líneas muy claras que ustedes van a seguir, supongo yo, para continuar con la investigación y aportar en ese inventario. ¿Cuál sería un primer paso que sigue en el horizonte? Lo que estamos haciendo y lo que sigue es, primero, conocer qué es lo que tenemos, porque no es lo mismo tener un arrecife que sea muy diverso a un arrecife que haya muchos clones, muchos hermanitos. Sí. Y esta estrategia de restauración de microcorte, hacer muchos fragmentos pequeños hace que haya muchos clones. Por tanto, si hay una reproducción, pues es entre hermanos o entre parientes, y esto ocasiona que eventualmente haya surgimiento de enfermedades de carácter genético, y por tanto estás de alguna forma haciendo ese arrecife estéril. Entonces, ¿qué sigue? Conocer primero cómo es, cómo se encuentra en la diversidad para poderla ayudar, y después buscar las estrategias más adecuadas de cómo podemos hacer esas estrategias de restauración. Porque si no conocemos primero qué es lo que hay, no sabemos si le vamos a ayudar más o vamos a empeorar más la situación. O vamos a empeorar al enfermo. Ahora, doctor, ustedes están recibiendo fondos, están concursando por fondos nacionales e internacionales para esto, porque asumo yo que es una tarea de largo plazo, o por lo menos mediano plazo, y que conlleva la movilidad permanente hacia el mar, las tomas de muestras. Cuénteme. Sí, estamos trabajando a nivel nacional, institucional, acá en CIPNOR, también a nivel nacional con las otras instituciones, pero también hay fondos más grandes a nivel internacional. Estamos trabajando con personas de Estados Unidos, también con personas de Europa, porque estamos en otro proyecto que estamos desarrollando para conocer la fisiología, cómo cambia la fisiología de los organismos dependiendo de las condiciones ambientales. Entonces también aportamos conocimiento hacia ese sentido utilizando herramientas moleculares. Pues doctor, algo más que desea usted agregar. Siempre el tiempo se va volando, siempre decimos, ay no, es mucho tiempo, pero ahorita ya me está faltando para seguir preguntándole. ¿Algo más que desea agregar? Finalmente quisiera agradecer el espacio que usted brinda aquí. Los arrecifes coralinos son muy importantes como ecosistemas, y qué mejor que poderlos estar estudiando, cuidando y ayudar a que las personas conozcan cómo se encuentran. Pues atendiendo a este llamado a conservar con cuidado, a preservar desde la ciencia y hacer algo por el planeta desde el trabajo de los científicos. Le agradezco a usted, a nuestro amable público. Siempre hay un espacio aquí para ustedes en el tiempo de la ciencia. Muchas gracias.